5, 4, 3, 2, 1. Toma número 23. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro podcast número 6. Capítulo número 6. Bienvenidos, por aquí la tía Javi. Muy feliz, muy contenta, con mucha energía. y por aquí el maestro Rodríguez saludándolo. Espero que estén muy bien, audiencia. Qué chévere que ya podamos continuar con nuestro podcast. Estaba muy emocionado porque se viene un tema que es de gran interés para los dos y esperamos que también para nuestros profes que nos estén escuchando. Exactamente. Tengo unas historias que contar y ojalá que no se me olvide ninguna. Pero bien, vámonos rápidos con el tema. ¿Profe Hagámosle. bueno o profe malo? Profe bueno, profe malo. Ya. ¿Qué es un profe bueno para ti? Partamos con lo bueno. Cuando estaba en primaria, el Ujú. profe bueno era el que me dejaba jugar más tiempo microfútbol. Ok. La pasaba muy rico. De hecho, el maestro que era de música, cada vez que teníamos música, nosotros sabíamos que nos iba a dar tiempo para jugar fútbol. Entonces, esa era mi mentalidad del maestro bueno. ¿Cuál Me era el maestro bueno encanta. para ti? El profe bueno que enseña música pero deja jugar fútbol. Ese es el Ok, buen maestro. ya, ok. Yo creo que tuve varios profes buenos y profe bueno para mí en la infancia. Cacha, la agua tóxica. Uy, perdón. Es que acabo de pensarlo. Para mí un profe bueno cuando era chiquitita era un profe exigente. Como que no nos dejara hablar. Uy, Uy, acabo de acordarme no. de eso porque yo pensé en historias de más grandes. Sí. Y ya, y hoy en día obviamente mi percepción es diferente. Yo creo que eso igual tiene que ver un poco con las generaciones. Ha cambiado un poco la percepción de lo que es un profe bueno y lo que es un profe malo. Es que yo pienso que uno cuando está muy pequeño no, realmente no está pensando mucho como en educarse. Es solamente como Claro. para pasarla rico y el maestro que lo deja a uno como hacer lo que uno quiere. Por ejemplo, tenía el Ujú. maestro bueno era el que nos dejaba vender cosas dentro de la clase. Que sabía que Ok. nos podíamos meter en problemas, pero aún Ujú. no nos ayudaba. O si me enfermaba el maestro, yo le decía como, venga, le regala algo de comer, vaya a la farmacia y cómprame una pastilla porque me siento enfermo. Ellos lo hacían. Entonces era para mí el maestro bueno. Claro, es que nosotros ya hablamos que nosotros somos bien diferentes. Pues yo te conté que yo era bien ñoña cuando era chica. Era muy mierda. Era muy nerd. Entonces, para mí una profe buena, cuando era bien chiquitita, imagínate, cuando estaba así como primer, segundo grado, eran las profes que no nos dejaban hablar en clase, que no dejaban a nadie hablar. Eran las profes que enseñaban mucho. Eso era un profe bueno para mí. Y un colegio, bueno, imagínate, yo me cambié la primera vez de colegio cuando estaba en segundo grado, a mitad de año. Y llegué a un colegio súper desorganizado y yo decía, bueno, no, este colegio es Pero si pésimo. quedas con una buena experiencia de esos maestros buenos según tu concepto. Pero mira, es que eso es lo que yo pensaba cuando era bien chiquitita. Y yo creo que lo que te decía de concepto generacional, creo que a nivel como cultural ha Ujú. cambiado la percepción de los profes. Entonces, claro, más grande, seguía pensando que un profe bueno tenía que enseñarte, ¿cachai? Y ya cuando estaba como en séptimo, empecé a tener malas experiencias porque estudié en un colegio que era bien conocido en Santiago, un colegio como conocido por los resultados que tenían, súper bueno y todo tradicional, pero un colegio público. Y teníamos, me acuerdo de un profe en particular que nos insultaba muchísimo. Y era muy feo eso, ¿entiendes? Como que Qué les decía, por ejemplo? gritaba de partida, bueno, llegaba, entraba al nuestro salón y tiraba, porque allá se usaba un libro de clase, como para pasar la asistencia y todo se usaba un libro, entonces tiraba el libro a la mesa y entraba gritando. Y tengo todavía un recuerdo de una compañera cuando le dice, mi compañera no sabía qué responder, él era profe de matemática, y le dice, no sé si le dijo como que no sabía, y de repente le dice, ¿qué tenía en la cabeza? Y la niña le dice, no sé. Y le dice, ¿tenés caca? ¿Así? Qué fuerte, Fuerte. sí. Séptimo grado, o sea, todavía éramos chicas, estábamos recién entrando a este colegio porque ahí en ese grado partía. Entonces, nosotros lo odiábamos, realmente lo odiábamos. Y cuando dejamos de tenerlo como profe, como que lo recordábamos con cariño. Y yo creo que eso es súper tóxico. Y nuestros papás nos decían como, ya, pero ven que era buen profe igual, porque como que salimos con súper buena base de ese curso, ¿caché? Como súper buena estrategia matemática, todas calculábamos súper rápido, pero claro, ¿a punta de qué aprendimos? ¿A punta de miedo? Yo tenía, bueno, tenía dos maestros que siempre creo que son esos maestros como que siempre recuerdo. Tenía uno que era de religión y Ya. filosofía.
y siempre que llegaba a la clase tenía una banderita de Colombia y la colocaba encima de la mesa. Y lo que más recuerdo de él era que nos decía que nosotros cuando creciéramos no podíamos tener trabajos de tamales. Tamales como la comida. Entonces, Ah, como alguien que vende tamales. no, lo que pasa es que nosotros Tamalitos. tenemos que hacer ensayos, trabajos largos. Y él Ya. decía, yo lo que no quiero ver es un trabajo tamal. Que siempre vea hoja, 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 hoja y que cuando quiera comerme el contenido no haya absolutamente nada. Yo quiero un taco, no quiero un tamal. Ya. Pero me gustó muchísimo la manera como enseñaba, Ujú. porque nos gustaba aprender. A mí en la elementaria casi nunca me gustó leer, pero creo que en los pocos textos, de hecho hay un libro muy bueno que nos recomendaba que se llamaba La culpa es de la vaca. Era uno de los textos favoritos que tenía porque aprendía muchas historias. Ujú. Eso me gustaba de profesor bueno. Había otro que era de matemáticas que le decíamos Crazy, porque, claro, los muchachos llegábamos de jugar fútbol y Ujú. sudados, Qué empapados, rico. tú sabes, ¿no? El Ese olor olor el olor a que en cebolla un... con limón. Me encanta. Y nos sentábamos y era muy feo porque nos sentábamos, estábamos así como sudados y teníamos matemáticas. Ya. Pero llegaba este man con esa actitud, con energía, y decía, bueno, 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 mis viejitos queridos, decía, bueno, mis viejitos queridos, vamos a trabajar ya. Y cogía los pupitres, los organizaba, nos ponía a trabajar y Ujú. así emparamados, sudados, como que hacíamos las actividades. También lo recuerdo mucho a él. Sí, yo los recuerdos de profes buenos que tuve, en realidad está asociado mucho a la muestra de cariño. Cuando yo llegué, me cambié la primera vez de colegio, que te decía, cuando estaba como en segundo grado, yo tenía 8 años y llegué a la mitad de año a un colegio que era muy diferente al que yo venía. Me cambié de ciudad, me cambié como del sur de Chile a más o menos el norte de Chile. Y los colegios eran muy distintos, José. Me fui de un colegio gigante a un colegio súper chico. Y no tenía nada de estructura, ¿cachai? Entonces yo te digo, venía con esa mentalidad como de que un colegio bueno, una clase buena era donde no te dejaban hablar y todo. Y llegué a uno súper desorganizado. Pero al año siguiente, en tercero, llegó una profe nueva. Una profe que tenía una sonrisa gigante, hermosa, mi tía Anita, que la adoro. Hasta el día de hoy yo creo que ella es una inspiración tan grande para mí. Ya falleció, fue muy triste cuando supe que falleció, a pesar de que habían pasado ya 20 años de que nunca más la volví a ver, ella sigue viva dentro de Ujú. mí, ¿cachai? Pero más allá de todo lo que me puede haber enseñado, que es lo que hemos hablado otras veces, como contenido, cosas así, era su actitud, era esa cosa relajada, esa sonrisa preciosa que tenía, ese cariño que nos daba todo el tiempo y que ella sí era súper estructurada, ¿cachai? Pero era estructurada, pero no dura, Ujú. ¿entiendes? Entonces yo creo que ella fue una de las primeras profes que a mí me marcó fuerte y que es más o menos a donde yo aspiro a ser, así tipo una maestra miel, aunque me parezca un poquito tronchatora. Sa- ¿Sabes? Creo que una de las reflexiones más grandes que tenía en educación cuando empecé Ujú. era cómo yo podía determinar esa línea tan delgada que existe entre el maestro que es muy buena persona, Ujú. que es flexible, que entiende al estudiante, pero que ellos entiendan que tienes una relación y que tú eres el adulto y que eres responsable de ellos y que igual tienes que exigirles, pero que tú entiendes que la enseñanza es a través del amor, Ujú. ¿verdad? Y a veces me costaba porque cuando empecé a enseñar, yo tenía cursos en los cuales parecía realmente como si fuera un hermano de ellos y a veces no me seguían las instrucciones porque Ujú. pensaban que era muy flexible. Pero también encontraba otros maestros que podían tener ese equilibrio entre ser amoroso y ser exigente. Ujú. No los vi en la escuela, pero yo pude tomar esas características de los maestros que yo vi y yo dije, bueno, en ese momento no sabía que iba a estudiar educación, pero sí sabía que quería tomar eso y poderlo replicar a mi profesión o a lo que fuera, porque igual Ujú. si tú eres un profesional de lo que sea, del arte, de la música, pues tú lo vas a utilizar como estrategia. Sí, yo creo que tiene que ver igual con que disfrutes lo que estás haciendo. Porque yo creo que cuando la gente no disfruta lo que hace, no le gusta, lo hace mal. Y cuando lo haces mal, se nota que no le estás poniendo cariño a eso que estás haciendo. Y yo creo que a veces muchos, les debe pasar a muchos profes, por eso a veces me cuesta juzgar a estos profes que son callampa, ¿Qué? que son como la callampa. ¿Callampa? Sí, malo, malo. Ya, porque pienso en su historia para atrás. Mm.
Pero yo creo que tenemos que tener madurez y responsabilidad porque nosotros estamos educando a niños. Y sean niños de 16 años o sean niños de 5. Bueno, ya los de 16 no son niños chiquititos, pero todavía se están formando. Entonces, A los niños de 16, a los niños de 30 años. a los niños de 32 también hay que educarlos con cariño. No, pero tenéis que ser responsables. Si veis que ya estáis harto, que no soportas a los cabros, que no los aguantas, que no tienes paciencia, que no quieres hacer eso, que estás enojado yendo a tu trabajo todos los días, porfa, cámbiate. Sí, O sálgase. sea, porfa, sal de la educación porque no Sí. estás haciendo un bien a la sociedad, Mira, estás haciendo un mal a la Mira, sociedad. te voy a contar una historia que me pasó la semana pasada. Muchos de mis estudiantes me están diciendo que quieren que yo continúe para el siguiente año. Porque Yo sé por qué. ya saben que hay una maestra en la escuela Ujú, que no les cae bien porque literalmente ella los trata muy mal. ujú, Y yo he tenido la oportunidad de observar cómo ella tiene ese trato. ujú. Entonces les genera ansiedad, les da miedo y esta persona cree que porque el estudiante le tiene miedo, la respeta. Exacto. Entonces he tenido ya padres que me dicen, ¿cómo hago para que mi hijo no esté con esta maestra el siguiente año? Porque ya tuve una mala experiencia y ni siquiera mi hija quería ir a la escuela porque Ujú. tenía ansiedad. Entonces se pierde el concepto. Fuerte, es fuerte. Es realmente fuerte. Y a mí realmente me molesta porque, bueno, no soy el mejor en lo que hago. Intento prepararme todos los días para seguir Ah, construyéndome. no eres el mejor. No soy el mejor. Chao, yo no sé qué hago Corte, aquí, me corte. voy. Se acaba el Chao, podcast. chao. Ya. Pero sí tengo claro que trato a mis estudiantes con mucho respeto y con mucho amor. Ujú. Cuando no veo eso, me molesto con los otros maestros. Mm. No sé si sea un error no decirles nada. Sí. ¿Me entiendes? Mm. Porque entras tú un tema de en la escuela como que generas un mal conflicto y realmente pues tú sigues siendo un profesional y un adulto y pues de alguna Ujú. manera debes manejar esa situación y enseñarle a la persona, pero ya es una señora de edad. Sí, a nosotros yo creo que a veces nos falta ponernos un poco más los pantalones, no sé, así como... Y poder enfrentar estas situaciones de una manera a lo mejor más profesional, más madura, pero uno se imaginaría que quien tiene la responsabilidad de hacer eso son los cargos más altos. Y yo creo que lo hacen. En realidad no sé, porque yo soy una simple profesora, pobrecita. No, una simple profe, muy nueva por lo demás, que no sé cómo funcionan las cosas administrativamente, menos aquí en otro país que no conozco. Pero tú crees que no las sacan por temas de como de trabajo, como que no hay muchos maestros y dicen no tenemos más, no las sacan porque yo creo que ellos Yo saben. creo que pasa una cosa así. Yo creo que pasa una cosa así, no solo aquí. Por ejemplo, nosotros, que te digo, en este colegio en el que yo estudié, tuve muchos profes que nos trataban mal y que no nos enseñaban bien. ¿Entiendes? Muchas veces nosotros pedimos que nos sacaran a esos profesores. Tuve un profe de física que no sabía explicarme por qué supuestamente yo había tenido mala una pregunta y yo sabía que estaba bien y no me lo podía explicar, ¿entiendes? Entonces era como, ¿qué tipo de profe es este? Que me enseña algo que no está correcto y encima no sabe explicarme por qué según él yo estoy errada, ¿entiendes? Entonces, muchas veces pedimos que lo sacaran y no podían sacarlo por temas administrativos. Sí. Me parece que lo mismo pasa acá. Pero mira, te iba a decir un comentario respecto a eso. A pesar de que nosotros sabemos que esta persona genera miedo en los estudiantes, yo he escuchado comentarios, pero es una buena maestra. Ahí vas tú a preguntarte otra vez, ¿qué es un buen maestro? ¿Qué es un mal maestro? ¿Entiendes? Porque se asume entonces que es una buena maestra. ¿Por qué? Porque probablemente sus estudiantes crecen académicamente en su clase y salen sabiendo más o con habilidades que no tenían. Entonces, desde el punto de vista académico, es una excelente maestra. Mira, te voy a decir una cosa, eso es una reflexión. Creo que una de las cualidades de un buen maestro es que cuando te esté haciendo una retroalimentación, te diga el porqué de lo que estás haciendo. Ujú, Hace mucho tiempo leí, ni siquiera sé en qué texto como para poderlo referenciar, pero hace mucho tiempo leía que había un problema cuando los maestros le decían a los niños como, eres muy bueno, eres muy inteligente, pero no le decían no el porqué. ujú, Entonces hay una historia de una niña que cree exactamente lo que dice su maestro y entre toda su educación siempre escuchaba que su maestro le decía,
eres muy buena, eres excelente. Y ella se lo creyó y de alguna manera pensaríamos que está muy bien. Pero cuando no somos específicos en por qué realmente somos buenos, cuando la niña tenía una dificultad y quería expresarla, pensaba que sus preguntas eran muy tontas en referencia a las otras personas y nunca se atrevió a preguntar porque como siempre le dijeran que era muy buena, tenía miedo de quedarles mal a las personas por no hacer una simple pregunta. No quería decirlo, pero esa niña era yo. A Ya, ver, perdón. Perdón por interrumpir de tal por manera eso la no historia tan quería, bonita. por eso no quería referenciar para no decir que era usted. Ya. Entonces creo que es importante, es decir, que si el estudiante termina un texto y puede que todo esté mal y puede que uno lo vea y diga, esto no tiene ni forma, pero ¡Tome! ¡Esto es una mierda! vaya a su casa a Niño bruto, estudiar. váyase. Eh, Devuelvas al kinder. Sería bueno por lo menos decir, mire, cuáles son las cosas positivas que tiene el estudiante en lo que está haciendo y a partir de ese punto como levantar el autoestima, pero ser muy específico, concreto en lo que está haciendo uno para que uno realmente sepa qué está haciendo, ¿no? Eso me Exacto. parece... Así tiene que ser una buena retroalimentación. Como que te digan qué es lo que hiciste bien y qué es lo que necesitas mejorar. No hacerte mierda diciéndote que lo hiciste todo mal. Me acuerdo ahora de que tenía un profe en este mismo colegio del que estoy hablando, que recuerdo con mucho amor en todo caso del colegio, pero tuve muchos profes penca ahí, penca en el sentido como del trato, no en el sentido de lo que nos enseñaron, porque realmente, te digo, es un colegio que tenía buenos resultados, buenos números. Tenía un profe que nos hacía disertar, que nos hacía hacer presentaciones y humillaba a todo el mundo al frente, ¿entiendes? Como, ¿y de dónde sacó eso? ¿Y dónde lo leyó? ¿Y por qué usted dice esto? ¿Usted estudió o no estudió? ¿Usted se preparó o no se preparó? Y entonces uno dice como, ¿cuál es la idea de que nos trates así? O sea, eres un profesor, nos estás enseñando. Si dije algo incorrecto, enséñame. O sea, por último dime, oh, no sé, te equivocaste, usa otras palabras. ¿Por qué dañar de esa manera emocionalmente a una persona? Si dañarlo emocionalmente no implica que va a aprender más o va a aprender mejor. Por el contrario, esa persona se va a desmotivar, va a generar miedo en el resto de tu clase y nadie va a estar motivado para aprender en tu clase, ¿entiendes? Vas a perder credibilidad, entonces, y no, nadie te va a respetar. O sea, adelante de ti a lo mejor nadie va a hablar, pero por detrás de ti van a hablar pestes. Pestes. Todo el mundo va a hablar mal de ti. Los estudiantes se van a referir de mala manera hacia ti. Cuando empecé mi carrera de licenciatura, yo tenía que hacer, al inicio, tenía que tener francés e inglés para poderme graduar. Más adelante, como al séptimo semestre, ya como que te enfocabas en una materia las dos. Ujú. Yo tenía muchas ganas de aprender francés. Me gustaba mucho escucharlo. Uy, Oui, 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 oui. Oui. listo. ¿Qué más se puede decir? Y tenía una maestra, si se podía decir maestra, profesora, Ujú. que teníamos como como un examen final y teníamos que aprendernos casi como unos 100 verbos en todas sus conjugaciones, presente, pasado y participio, Ok. y le preguntamos como, pues, o sea, sí, entendemos que es importante aprendernos verbos, pero Ujú. ¿por qué tantos? No le estoy preguntando. Lo hace ya. Ok, listo. Algunos le hicieron el reclamo, profe, pero es que es bastante... Mire, si tiene que desayunar aprendiéndose los verbos, si tiene que bañarse, si tiene que hacer del cuerpo con la hoja aprendiéndolos, eso es su problema, usted tiene que presentarlos. Llegamos todos paniqueados al examen, yo presenté el examen, perdí el examen, pero cuando yo recibo el examen, mira, te juro que fue una cochinada lo que hizo ella. Y fue tanto como no lo llamaría como trauma, pero sí fue una mala experiencia que hizo Ujú. que yo no quería estudiar más francés porque ella tomó un Sharpie negro Ujú. y a todas las respuestas las tachó, pero como era permanente, pasaba las hojas. Ok. Y todo mi trabajo quedó negro, pero visualmente Ujú. el ver todo eso de color negro y tachoneado Ujú. me generó y dije, yo no soy bueno para aprender esto. Mm. Y desde ahí decidí no seguir estudiando francés. Y ya era un adulto. Mm. Ahora imagínate en un estudiante tan pequeño, cuando hablamos, digamos que la mente sería como la tierra más fértil que existe. Exacto. Tú plantas una semilla y si es malo o bueno, eso es lo que va a crecer.
Bueno, eso fue una de las cosas que aprendí con un profe maravilloso que tuve de evaluación en la U. ¿Yo? Era yo. Tú no fuiste mi profe, José Luis. Tú vienes de Colombia, yo vengo de Chile, dos países que están en diferentes lugares. No. Tuve un profe que fue muy bueno, me encantó, nos enseñó muchísimo. Y claro, con él aprendí que antiguamente, yo no sé si en Colombia, a lo mejor también, se corregía con el lápiz rojo. Sí. Se corregía con el lápiz rojo y se ponía una X ahí en lo que estaba malo. Y entonces después la nota, ¿cómo le dicen? ¿Nota? ¿Sí? Sí, la ¿Nota? nota. Ya. La nota, si era menos de un 4 en Chile, porque usamos una escala de 1 a 7. De 1 a 7. Sí, de 1 ¿Ah, a en serio? 7. Nosotros éramos de 1 a 5. Si era de un 4 para abajo, te ponían la nota con rojo, y si era de un 4 para arriba, te ponían la nota con azul. Y eso también en las libretas y en todas las entregas de nota a los padres. Entonces, luego ya si tenías mucho rojo, porque así le llamábamos, oh, se sacó un rojo, ¿cachai? Lo llamaban la carnicería, etcétera, bla, bla, bla. Pero, ¿La carnicería? claro, si tenías mucho rojo. Este ¿Qué profe nos pasa? enseñó, bueno, obviamente habían estudios detrás y todo, pero nos decía, es muy fuerte que un estudiante vea que su evaluación está todo con rojo. Ujú. O sea, usen palabras, nos decía, y usen otros colores que no estén asociados a la nota. Sobre todo en nuestra cultura, te digo que el rojo y el azul. No, me saqué un azul. ¿Cachai? O sea, el color está súper arraigado a la nota y finalmente a tu esfuerzo. Porque si tenéis puro rojo, es un sinónimo de que eres un estudiante que no se esfuerza. ¿Cachai? Que no te va bien, que ¿Tú, no cre- eres bueno, que no sé qué. tú crees que esos colores están arraigados también en la cultura? Porque lo primero que yo pienso, digamos, es en un semáforo. Rojo, bueno, en el caso tuyo es azul, pero rojo, Ujú, verde, que era en mi caso mío, lo verde todo es lo bueno, pero ujú. lo rojo todo es lo malo. ¿Y por qué el rojo se asume que es algo malo? Por la sangre. La sangre que hicieron correr los españoles después de que nos mataron. Que mataron a todos los incas, ¿no? Mataron a todo nuestro pueblo indígena. Arriba los mapuches. Los, No, de verdad. los españoles que fueron para la India y terminaron aquí en... No sé. No sé por qué, de dónde viene ese cuento. Si alguien sabe, que nos diga. Pero, bueno, a propósito de la historia que contaste tú de cómo te tacharon toda la prueba, yo tengo un recuerdo de cuando yo era practicante en una escuela, en un primer grado. eh, una profe va y yo estuve con esta profe todo el semestre, todo el primer grado ahí con ella. Y les corregía a los niños estaban dibujando un cuadrado, imagínate, aprendiendo lo que era un cuadrado. No, así no, y con el marcador, de nuevo, una X gigante, y yo decía, ¿esta profesora de dónde es? Bueno, esta misma profe es la que yo te estaba contando la historia hace tiempo atrás, es la que, estresada ya, porque había una estudiante que no se quedaba callada, se da vuelta y le grita, ¡Ya, po Ámbar, déjate de hueviar! Y yo quedé así, y quedé en shock. Realmente yo quedé en shock. Ujú. Si yo me sentí así, me imagino cómo se sintió ese estudiante y el resto de estudiantes. Y la niña se quedó calladita. Y yo no sé si la profe cachó que la cagó o no. Realmente no sé qué tan superada, o sea, qué tan sobrepasada Sí. tiene que haber estado para decir algo así. No sé si ella normalmente decía cosas así. ¿Entiendes? Porque no la conocía. Pero esta misma profe es la que al final del semestre, cuando hicimos una reunión con los otros profes, nos dijeron como, queremos retroalimentación, el director y todo, y dicen, no, queremos que nos digan como lo bueno y lo malo también, o cosas que podemos mejorar. Y esta profe se pone atrás de mí y me tapa la boca. O sea, yo estoy segura que mis compañeras de práctica se deben acordar de eso porque fue muy fuerte. Imagínate, se pone aquí atrás y me pone su mano en mi boca, me dio tanto asco. Si hubiera sido un hombre guapo, a lo mejor hubiera sido diferente. No, Sí, si la mano tuviera un pedazo de comida, por lo menos que rico para comérselo, pero... no. Pero si hay algo que yo no soporto es el contacto físico con gente que no es cercana a mí. Entonces, Dijo fue muy maestra, por lo menos si se fuerte. mete las manos, por lo menos córtese las uñas. Ay, qué asco más grande. Fue que me tocaran la boca, o sea, la boca, algo como tan íntimo de uno. Pero tengo, bueno, así como preguntando. También recuerdo que, pues, algunos de los maestros hablaban muy feo, muy fuerte con algunos estudiantes, Ujú, pero sí habían estudiantes que no se dejaban. ya. Y les decían como, no, usted no tiene la autoridad de... Y estamos hablando de hace ya muchos años. Ujú.
Hace una semana, creo, estaba mirando un reel que salió por Instagram, creo que Ujú, era, de un concurso que estaban haciendo de cocina en España. Y están dos chicos que están como en una semifinal, creo yo. ujú. Y uno está triste porque va a salir. Ay, No sí sé si lo lo viste. vi, Y que el otro sí. empieza a decirle como, oye, pero no te pongas así, que Ujú, mira, estás en un programa de esto, cuántas personas vienen a participar, mm, aprendiste la experiencia. ¿Tú crees que de alguna manera, o sea, tú que eres madre, tú ujú, crees que es importante como recalcar como esa inteligencia emocional desde la casa para que cuando enfrenten, porque sé, claro, los padres y más que todo aquí en esta comunidad, que pues es mayormente hispana, tienen mucho respeto a los maestros, pero hay otras ujú, comunidades en las cuales como que el padre es mucho más elevado y tienen ujú, toda la razón y como aportan a la comunidad, entonces como que prácticamente uno es el esclavo de ellos. ujú. Entonces mi pregunta es más como en, ¿tú crees que es importante desde la casa se puede como realmente trabajar esa parte de inteligencia emocional para que cuando uno tenga eso, digamos, en el caso de que hubiera recibido esa información un poco más fortalecido, quizás no me hubiera dejado afectar tanto para que el día de hoy hubiera continuado siendo, bueno, o estudiando lo que quería hacer? Claro, de todas maneras, yo creo que hay cosas que se tienen que trabajar sí o sí en casa y uno como adulto tiene que saber que hay cosas que tú no puedes decirle a los niños. Nunca. O sea, uno nunca debe faltarle el respeto a los niños. Y yo, como mamá también, en la misma posición te digo, muchas veces nosotros perdemos la paciencia y decimos cosas, y esa es una de mis sombras, algo que yo reconozco y es cosa de las que me ha tocado aprender mucho siendo mamá, que es quedarme callada. ¿Cómo se dice cuando uno tiene cosas? Un defecto. Sorry, es que como no tengo mucho, no se me olvida la No palabra. importa. Ese es un defecto mío que me cuesta mucho cuando me enojo, como morderme la lengua, quedarme callada. Pero uno tiene que enseñarle a sus hijos que nadie puede pasar por encima de ellos. Nadie. Pero también a que ellos tienen que expresar con respeto. Porque eh, a veces se confunde. ¿Entiendes? Entonces uno en la familia es la que va a estar constantemente con los estudiantes. Nosotros como maestros estamos un año con ellos. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes sí les enseño y les digo, ok, si alguien adulto viene y les dice, ok, haz esto, cualquier cosa que no, para ustedes no tiene sentido, no lo tienen que hacer. O sea, les digo, ustedes para eso tienen un cerebro, para pensar. Y van a aprender a tomar decisiones. Entonces, un día, hace poquitos días atrás, les digo, ¿qué pasa si la maestra te dice, ok, súbete a la mesa y salta arriba de la mesa? ¿Lo van a hacer? Y como que quedaron así como, Todos se subieron a la mesa a bailar. no, como que quedaron así como, no sabían si tenían que hacerlo o no, ¿entiendes? Y después le digo a uno, pégale a tu compañero. Y le iba a pegar y yo como, no, tienes que decir no. Ni aunque sea yo, la maestra, la que en quien tú confías, si en tu cabeza lo que yo te estoy diciendo no tiene sentido, si a ti te parece que está mal, no tienes que hacerlo. Si yo te digo, ande, cuélgate del techo, ¿te parece que está bien? Y ahí los niños ya entendieron, de una lo agarraron. O sea, a mí es tan fácil enseñarlos, José, te va a llamar tan poco, porque también los niños están en un lugar de riesgo. O sea, son chiquititos, les enseñamos muchas veces que tienen que seguir las instrucciones, que tienen que hacer caso y no sé qué. Y luego dices como, chuta, ¿cuándo le digo como, ok, no siempre los adultos van a Ujú. ser alguien en quien puedes confiar? Entonces, tú solamente vas a saber cuando tu cabeza o tu guata te dice que no, es no. Y eso es algo que no se enseña nunca en la escuela. A seguir tu instinto. A que si hay algo que a ti te dice como, esto está raro, tienes que parar. Tienes que salir de ese lugar. Yo creo que eso es algo que tenemos que enseñar en la casa y en la escuela. Como, no porque yo sea tu maestra, tú tienes que hacer cada cosa que yo digo. Pero no Sí, crees, soy alguien de confianza, claro, pero sí tienes no, que confiar. claro, pero no crees que también eso genera, me ha pasado, por ejemplo, o sea, y estoy de acuerdo contigo, es algo que debe Ujú. enseñarse, pero también, ¿no te parece que genera que el estudiante constantemente te esté preguntando el porqué de cosas? Como tú le dices, bueno, vamos a hacer esta actividad, ¿y por qué? Y si no la quiero hacer, ¿por qué debería hacerla? Ya, pero es que ahí hay cosas que tienen que ver con un tema académico.
¿entiendes? Y yo creo que por eso también es necesario, y que es lo que hablábamos antes, como de una profe que enseña con amor, pero que es exigente, entre comillas, o que tiene límites, ¿entiendes? Que tiene normas establecidas. Y a lo mejor tú puedes flexibilizar si ves que tu estudiante necesita algo, pero eres tú el adulto regulador en esa relación. Entonces, no puedes dejar que tu estudiante decida cada cosa, porque no estamos en un sistema educativo así. Ya habrán otros pensadores que piensan en una educación diferente, donde el niño sí tiene poder de decisión, como en qué quiere aprender, etcétera, pero no en el sistema en que estamos nosotros. Entonces, tú estableces las normas, ok, en tal momento vamos a hacer esto y esto. Y si eres uno de esos maestros que explican cada cosa el por qué, está bien. ¿Entiendes? O sea, por eso también tenemos como un poquito de estructura en nuestras clases, y por eso les decimos el objetivo de los niños, como, ok, vamos a aprender esto y para eso vamos a hacer tal cosa. Entonces ya los niños, si tú sigues esos pasos como día a día, tus niños van a entender que las cosas que estás haciendo es para aprender lo que ya les dijiste que van a aprender. Si tu niño te está desafiando, y ahí hay un tema emocional que tienes que aprender a regular también con ellos. Y demostrarles que eres tú quien pone las normas ahí. Y podemos flexibilizar, ok, yo te noto que hoy día estás triste, ok, tómate un tiempo. No pasa nada, que se toman 5 minutos. Sí, no pasa nada. Y también, no, ¿Entiendes? sí. Creo que también es importante, ya como para empezar a concluir, Ujú. eh, que también el maestro necesita expresarse como se está sintiendo. Es normal que estemos tristes, que estemos agotados. Ujú. El viernes pasado les dije a mis estudiantes, hoy me siento cansado, quiero ser muy flexible. Y ellos también dijeron, yo también me siento cansado. Entonces como que empezamos a tener como acuerdos de flexibilidad para trabajar en la clase, manteniendo ese esquema de expectativas, de mucho respeto y ser muy frecuente en eso. Ujú. Siempre quedo, digamos, con esa inquietud en cuanto a qué es lo que hace un buen maestro, si hablamos en escuela como estructura, un buen puntaje, o realmente formar personas con mucho amor. Sí, o todo eso. Bueno, para terminar, solo una pregunta. ¿Has visto Escuela de Rock? School of Rock, Creo que de sí. Jack Black. ¿No fue el mismo que sale cantando la canción de Mario Bros? Sí, ese mismo. Ya, es una película buenísima. Él no es profe, llega a hacer clase y me acordé de lo que dijiste ahora. Me dice, tengan tiempo libre, tienen recreo, todo el tiempo, porque él no sabe enseñar. Pero luego termina enseñándoles muchísimo a los niños a través de la música. Entonces ahí también uno se pregunta, ¿qué es profe bueno, qué es profe malo? Claro. Ya, Javi, ¿dónde nos listo. pueden encontrar? ¿En qué tipos de redes sociales? Ah, iba a decir mi casa. Iba a dar la dirección. Arroba, ¿qué onda, profe? Por Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Escúchenos, denle like, mándenos comentarios. Me mandaron una respuesta el otro día de que me preguntaste cómo hacer cuando entrábamos y salíamos de la escuela para emergencia. Una idea que me dieron muy buena es usar la huella de los maestros. En el carro. Usar Ah, huella para entrar y salir, algo muy rápido. pero para que se abra y se En cierre. caso de emergencia, viste que tenemos que estar con el candado y no sé qué. Ok, voy al maestro. Listo, papá. Sí, tipo Entonces, Wakanda Forever. ¡Ja! la otra sugerencia es cómo hacemos para recortar el dinero. Para que podamos hacer ese... Bueno, le puede escribir a Mr. Beast. Tiene mucho dinero. Ya. Bueno, muchas gracias, profe. Nos vemos en la próxima ocasión. Adiós. Adiós, 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 adiós.